No puede ser. Y en esta oportunidad me toca hacer dos clases donde tiraré cáncer de tiroides. Antes de hablar de opción, antiguamente, como le decía al grupo que estaba hablando conmigo, las clases de endocrinología eran cerca de 18 clases. Ahora las han dividido, las han suprimido bastantes. Hablamos de, por ejemplo, hipófisis, nada de hipófisis, tumores superficiarios, totales, ¿no? Secreción inapropiada de hormona tiroidética, diabetes insípida, etc. Tampoco se va a tocar hiperpara, hipoparatidilismo. Pero me imagino que la universidad ha visto por conveniente eso. Hay unas cosas que son importantes. Y en este caso, por ejemplo, hasta el año pasado decíamos bocio y nódulo tiroideo clásico y cáncer de tiroides. Entonces, es importante hablar de bocio, porque en base a bocio vamos a hablar ya de nódulos tiroideos. Y hablando de nódulos tiroideos, vamos a hablar de cáncer tiroideo. Entonces, empezamos diciendo que desde el punto de vista clínico semiológico, bocio o tiromegalia es todo aumento del volumen difuso o localizado de la glándula tiroides. Para los anatomopatólogos es una tumoración localizada o difusa que se origina por hiperplasia o por hipertrofia de los constituyentes normales de la glándula. Nosotros sabemos que el tamaño normal de cada lóbulo tiroideo corresponde aproximadamente al tamaño de la falange ungueal del pulgar del examinador. Esa sería nuestra medida para ver si un nódulo tiroideo, si un lóbulo tiroideo está dentro de rangos normales, ¿no? Yo soy el examinador, tengo mis pulgares. ¿Te puedo pasar? Gracias. Y voy a mirar si es que está dentro del tamaño o si es más grande. Si es más grande, ya yo estaría hablando de un bocio. El peso normal de la glándula oscila más o menos en 20 gramos, en promedio entre 15 a 20. Y sus dimensiones de la glándula es de 4 por 2 por 2. Entonces, tiempo que se le llama bocio tiroideo a todo aumento de tamaño de la glándula tiroides, que es una de las manifestaciones más frecuentes de la patología tiroidea. La mayor parte de patologías tiroideas, como ustedes van a ver, van a ir con bocio. Algunas sin bocio, pero la gran mayoría va a ir con bocio. En cuanto a su epidemiología, hemos dicho que es una hallazgo muy frecuente en la población, sobre todo poblaciones no carentes de yodo. Vamos a hablar cuando hay carencia de yodo, son poblaciones que definitivamente van a tener bocio por esa deficiencia de yodo, y se presentan en el 1 a 3% de la población adolescente normal, y es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Casi la mayoría, por no decir el 99% de patologías endocrinológicas, sobre todo tiroideas, es mucho más frecuente en la mujer. En niños, generalmente, la alteración o la causa principal de un bocio es una tiroiditis de tipo autoinmune. Ustedes saben que la tiroiditis autoinmune es la tiroiditis de Hashimoto.
Y en el adulto más bien predomina el bocio nodular no tóxico. Entonces, la clasificación de bocios, como ustedes ven, hay diferentes tipos de clasificaciones. Según su morfología, podemos hablar de un bocio simétrico, ¿no? Si es realmente simétrico en ambos lados de la glándula, o puede tener de repente un aumento de tamaño en un lóbulo más que en otro, entonces hablaríamos de un bocio asimétrico. Según su estructura, hablaríamos de un bocio difuso y un bocio nodular. El bocio nodular puede ser un bocio nodular único o puede ser un bocio multinodular, es decir, varios nódulos. Según la producción de hormonas tiroideas, encontramos bocios tóxicos y bocios no tóxicos. Si hablamos de bocios tóxicos, estaríamos hablando de un bocio hiperfuncional. Ejemplo, un hipertiroidismo. Y si hablamos de bocios no tóxicos, podemos hablar de normofuncionantes y de hipofuncionantes. Normofuncionantes son nódulos o bocios que al hacer los estudios de hormonas tiroideas vamos a encontrarlos en valores normales. En cambio, un bocio hipofuncionante vamos a encontrar alteración de las hormonas tiroideas, lo cual nos estaría indicando de que pueda tratarse de un hipotiroidismo. Según su evolución, definitivamente vamos a encontrar malignos y benignos. Y esto viene a ser casi la mayor parte de la exposición. Y según su epidemiología, hablamos de bocio endémico y bocio esporádico. Entonces, vamos a hablar un poco de bocios congénitos. Bocios congénitos son los bocios que se van a presentar en la niñez, en el niño recién nacido, o a las pocas semanas de haber nacido se hace el diagnóstico. Hay una causa, las causas son múltiples, ustedes saben toda la fisiología para la producción de hormonas tiroideas y en alguna de esas funciones de producción de hormonas tiroideas puede haber alteraciones y esas alteraciones van a determinar que haya un déficit en la producción de hormonas y por lo tanto va a haber un crecimiento de la glándula tiroides. Entonces son generalmente errores congénitos en la producción de hormonas tiroideas, que pueden ser defectos en la captación, en la organificación, etc. Ahí tienen ustedes todas las causas de bocio congénito. Y las causas de bocio adquirido ya son pacientes que han nacido normal, que no han tenido bocio y que durante su vida empiezan a tener un crecimiento de la glándula tiroides. Una de las causas antiguamente muy frecuentes era el déficit de yodo radioactivo, El déficit de yodo nos llevaba a una mala producción de hormonas tiroideas con consiguiente hiperplasia e hipertrofia de la glándula tiroides. Puede ser de origen inflamatorio, gastritis, que tampoco es he visto de que tampoco está dentro del sílabus que ustedes van a llevar. Pueden ser infecciosas, puede ser por acción del radioyodo en un tratamiento, pueden ser por sustancias bociógenas, es decir, sustancias que van a impedir que se produzca las hormonas tiroideas en alguna parte del proceso de formación de hormonas tiroideas, o de repente sustancias que pueden producir un aumento de la eliminación de las hormonas tiroideas. Entonces también pueden ser causas de bocio. Por eso hablamos de bociógenos, sustancias que van a producir bocio de alguna u otra forma. Por ejemplo,
ejemplo, aumento de la excreción fecal de tiroxina, por ejemplo, los aceites de soya, de girasol, de nuez. Las enfermedades tiroideas autoinmunes, ya lo he mencionado, la tiroides de Hashimoto, con bocio, en algunas ocasiones puede ir sin bocio. Enfermedades infiltrativas, neoplasias, que es lo que vamos a conversar más tarde en la segunda parte, y causas fisiológicas. Hay causas fisiológicas en las cuales nosotros podemos encontrar un aumento de la glándula tiroidea, sobre todo durante la gestación. Hay un aumento del crecimiento de la glándula y durante la pubertad. Entonces serían causas fisiológicas de crecimiento tiroideo. Otras causas son las de los adenomas productores del TSH, que son raros, anticonceptivos orales, la mole hidratidiforme, que es una causa también de hipertiroidismo, no sé si la estudié de ayer, compañero de clase, y el coriocarcinoma, factores de crecimiento y mutación de oncogenes. Eso lo vamos a ver un poquito más de repente, con mayor claridad. En cuanto al diagnóstico, definitivamente es anatómico, es observación. Observación y palpación. Entonces, el tamaño normal de la tiroides, ya hemos dicho que depende, se toma como punto de partida el pulgar del examinador. Y podemos encontrar diferentes grados de crecimiento. El grado 0A, que es una tiroides no palpable o difícilmente palpable. ¿No? Hablamos de un grado 0A. Si nosotros encontramos una tiroides fácilmente palpable, pero que no se observa al hiperextender el cuello, hablamos de 0D. Si nosotros vemos que es una tiroides fácilmente palpable y que se ve con la hiperextensión del cuello, ya hablamos de que es un grado. Si tenemos una tiroides palpable y visible con el cuello en posición ya normal, no en hiperextensión, ya estaríamos hablando de un grado 2. Y si nosotros vemos que ingresa, como han ingresado mis compañeros, y vemos que tiene una tumoración ya a distancia, decimos que es un grado 4. Y ya un grado 3 y un grado 4 ya es un paciente que tiene un bocio gigante. ¿Qué estudios se necesitan para un estudio de bocio tiroideo? Para mostrar el hipertiroideo, la ecografía es uno de los procedimientos más importantes que nosotros tenemos, tanto para bocio como para nódulos tiroideos. La tomografía de cuello y tórax, que generalmente no se pide muy frecuentemente, salvo que haya trastornos de la deglución o trastornos de la respiración, algunas causas de obstrucción a ese nivel. Entonces sí podríamos pedir una tomografía o una resonancia magnética. Lo más importante sería solicitar una ecografía. Y finalmente el centrileograma o la tomografía tiroidea, que nos va a permitir también evaluar, sobre todo en pacientes que tienen alteración de la función tiroidea, que tengan, por ejemplo, un nódulo tiroideo, pero y que tengan un estudio de función tiroidea con T3, T4 alto, estaríamos hablando de un hipertiroidismo. Entonces nosotros queremos saber, tiene varios nódulos, y queremos saber cuál de los nódulos es el que puede estar produciendo mayor cantidad de hormonas, el que está causando el hipertiroidismo. Porque los otros nódulos de repente pueden ser nódulos fríos, es decir, no captantes. Entonces pedimos la gamografía para ver cuál. O confirmar nuestra función diagnóstica
Es decir, esto es un bocio difuso o es un bocio nodular hiperfuncional. Entonces, para eso también nos ayuda la gamografía de yodo. Entonces, el tratamiento, si es un bocio grande, gigante, que está produciendo dificultades para respirar, para deglutir, entonces vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. La mayor parte, si son pequeños, los dejamos sin observación. Ahora hablaremos de la clasificación del bocio no tóxico o bocio simple. El bocio endémico, inducido por deficiencia de yodo, la ingesta diaria de yodo debería de ser de 150 a 300 y ver qué posibilidades hay de que ese paciente esté tomando algún bociógeno, como hemos conversado anteriormente. Y el bocio esporádico es causado por defectos congénitos en la síntesis de hormonas tiroideas, por agentes químicos, por ejemplo, el mismo yodo radioactivo, podemos algunos antiarrítmicos también pueden producir que tengan yodo, o puede ser compensatorio tras una tiroidectomía subtotal. Sacamos un lóbulo lateral, pues izquierdo, derecho, y por consiguiente, por compensación, el otro lóbulo va a crecer, tratando de compensar la producción de hormonas. Entonces, ahora hablaremos algo de un bocio endémico. Si bien esto ha disminuido porque la mayor parte de países han tomado sus precauciones, en el Perú, en los años 80, más o menos 70, 80, sí hubo el programa de deficiencia de yodo, porque se encontraba bastante yodo, bóceos en zonas endémicas en las cuales no había yodo y tampoco llegaba yodo a esas zonas, y consumían la famosa sal de piedra, que no tiene yodo. Entonces, al no tener yodo, había un déficit de yodo y había un crecimiento del bocio. ¿No? La tiroides crecía, tratando de compensar la producción de hormonas tiroideas, pero muchas veces no llegaba a compensar eso. Entonces, diremos que se desarrolla como resultado de bajos niveles de yodo en el cuerpo. Con la deficiencia crónica de yodo, el tejido tiroideo comienza a expandirse, ¿no? Lo que hemos conversado. Las causas de bocio endémico: el bocio endémico se desarrolla por dos razones: o por una deficiencia de yodo relativa o una deficiencia de yodo absoluta. Relativa, hablaríamos pues de los bociógenos, y absoluta, en la cual no hay realmente. Entonces, las enfermedades por déficit de yodo que puede producir en las zonas endémicas: la presencia de daño cerebral permanente, retraso mental en los niños, fallo reproductivo y disminución de la supervivencia fetal. Y desde el punto de vista socioeconómico, la población va a ser mentalmente más lenta y menos vigorosa. Entonces va a haber una disminución socioeconómica. Esas zonas van a estar deprimidas socialmente y económicamente, porque van a ser poblaciones menos productivas y van a tener una menor motivación social, porque al final la mayoría va a tener cierto grado de hipotiroidismo. Entonces, ¿y por qué tanto también hablamos de trastornos socioeconómicos? Porque al haber deficiencia de yodo, no solamente el ser humano es el que va a sufrir esta deficiencia de yodo, sino también los animales.
entonces va a haber menor producción de ganado, ¿no? Va a haber menor producción, por ejemplo, de zonas lecheras. Ya no va a producir la cantidad de leche suficiente y por eso vamos a encontrar todas esas personas malnutridas. Pero una menor posibilidad para la alimentación. En los casos de bocio endémico, lo que se reporta generalmente es un incremento en la frecuencia del carcinoma maxilar. Entonces, había una relación entre bocio endémico y cáncer papilar de tiroides. ¿Y cómo se podía hacer los estudios para ver si es que una zona tiene o no deficiencia de yodo? Ustedes saben que el yodo es captado en magnitud muy similar por el tiroides y también por el riñón, de manera que su excreción urinaria o yoduria, como se le llama, es la mejor expresión de la disponibilidad del yodo para el organismo. Entonces, si nosotros hacemos una medición de yodurias, yodo en orina, y encontramos que es más de 90 miligramos de orina en 24 horas, decimos que esa población tiene un adecuado aporte de yodo. Pero si los valores están entre 25 y 50, sugiere un déficit moderado de yodo, y si es menos de 25 ya expresa un déficit muy intenso de yodo. ¿Y a qué llamamos una zona endémica de yodo? No, deficiencia de yodo, en la cual existe más del 10% de la población total o más del 20% de aquellas personas entre 0 y 20 años que tengan un bocio grado 1 o más. Si más del 10% de la población tiene bocio, hablamos que tiene el bocio endémico. Y si vemos en poblaciones entre 0 y 20 años y el 20% tiene bocio, hablamos de bocio endémico. Hemos dicho que podemos encontrar cretinismo endémico, bocio, talla baja, retardo mental, cretinismo, etc. Los exámenes complementarios, igual que en todo sitio, podemos hacer una captación de yodo. Si vemos cómo encontraríamos la captación de yodo, baja. Pero en este caso podríamos encontrar una captación alta porque hay déficit de yodo. Entonces, si nosotros damos yodo a ese paciente, que es una zona endémica, va a tratar de captar todo ese yodo. Entonces, al hacer el estudio de captación, vamos a encontrar una captación elevada. Los niveles de hormonas tiroideas, vamos a encontrar de repente límites normales, no va a haber, en algunos casos podríamos encontrar de repente una tendencia al hipotiroidismo, va a haber una relación de T4 y T3 aumentada y una expresión urinaria de yodo disminuida, lógicamente porque no hay yodo, ¿no es cierto? Hemos mencionado por qué. La ecografía, la tomografía no nos ayuda mucho. Muchas veces se prefiere considerar más bien el grosor de la glándula que el tamaño de la glándula, ¿no? La longitud de la glándula. En pacientes altos, por ejemplo, podemos encontrar glándulas altas, grandes, pero el grosor no es tan alto. El tratamiento es de dos tipos, tratamiento preventivo y tratamiento curativo. Prácticamente es casi similar porque en ambos lo que tenemos que hacer es dar yodo en general. Entonces, dar un buen aporte de yodo, tanto para prevención como para pacientes que ya tienen un déficit de yodo marcado. Les decía que en los años 70 y en los años 80 el gobierno peruano implementó el programa de
haciendo de que la levadura o la harina para el pan traiga yodo. Y se empezó a repartir gratuitamente en todas las zonas de déficit de yodo para que produzcan pan con yodo. Entonces, esa fue la manera de prevenir que haya más pacientes con cáncer. Y lógicamente con charlas para evitar el consumo de sal de piedra. Entonces, con este tratamiento logramos disminuir el tamaño del bocio, aunque los cambios neurológicos ya establecidos, sobre todo en niños, no son reversibles. El bocio esporádico, su concepto es un aumento del volumen difuso o nodular del tiroides, cuya frecuencia en una zona es menor que la establecida para el diagnóstico de bocio endémico. Es decir, tiene que ser menos del 10% de la población o menos del 20% entre 0 a 20 años. El cuadro clínico puede ser muy similar, un bocio de tamaño variable, puede ser nodular, puede ser difuso, su consistencia va a ser elástica, un crecimiento habitualmente lento y muchas veces no se acompaña de disfunción tiroidea. Vamos a encontrar que las hormonas tiroideas van a estar normales, pero con su bocio. Cuando hacemos las prácticas, les enseño generalmente cuando tenemos pacientes a palpar tiroides que muchas veces no les han enseñado, porque son de la época de la pandemia. Entonces, semiológicamente no lo han hecho. Entonces les enseñamos a palpar y muchas veces se palpan entre ustedes. Y muchas veces encontramos voces o nódulos tiroideos en algunos compañeros suyos. Y están tranquilos, de repente son hasta los primeros de la clase, pero solamente tienen un bocio. Y es un bocio simple. Cuando ya crece el bocio, sí puede tener ocasiones de sensaciones de opresión cervical, a veces hacemos levantar los brazos al paciente, debe extender el cuello y se produce ya alteraciones tanto en la disfonía como en la disfagia. Entonces podemos tener dos tipos de repercusiones en un bocio endémico, en un bocio esporádico. Una repercusión regional, en la cual puede haber compresión y desplazamiento de las vías aéreas, disfagia por compresión de la hipofaringe, disfonía por defecto mecánico, sobre todo por, como ustedes recuerdan, por la tiroides pasa el nervio laringio recurrente y el crecimiento puede dañar este nervio y producir disfonía. Muchas veces puede ser tan grande el bocio que puede disminuir la circulación venosa de la vena cava y producir un síndrome de vena cava superior. Entonces, cianosis, edema, esclavina, compresión de estos vasos. Y la repercusión general depende ya de la coexistencia o no de otros factores. Si hablamos de hipertiroidismo, vamos a encontrar alteraciones hormonales también, con aumento de T3, T4, o si hay hipotiroidismo de repente con aumento de TSH bajo T3, T4. Los exámenes complementarios, ya los hemos mencionado, los estudios de tiroidea, nos da mucha ayuda. Determinar la biología para ver si no es un bocio endémico, se puede hacer el estudio de calcitonina, sobre todo el cáncer de tipo carcinoma medular de tiroides, el carcinoma embrionario también el cáncer medular de tiroides, y todos los estudios que ustedes ven por ¿no? Perfil tiroideo, perfil de anticuerpos para descartar alguna tiroiditis, Hashimoto o una tiroiditis de Cabaín, qué sé yo. La tomografía o la imagen de resonancia magnética con alteraciones en el la deglución
confusión o de la disfonía o de la sintetía. Hay que hacer el descarte o despistaje con un cáncer de tiroides. Y la mamografía tiene idea para ver si es un bozo, sobre todo hipercaptante o hipocaptante. Y finalmente la biopsia, que eso lo vamos a conversar más preciso en uno de los tiroides. El tratamiento antiguamente se hacía con hormonas tiroideas, tratando de disminuir el tamaño del bozo. Pero sí he visto que durante el tratamiento no es factible, no reduce, no mejora el bozo, permanece el bozo. Y más bien podemos ocasionar complicaciones tipo arritmias cardíacas. Entonces, prácticamente ya ha quedado en desuso el uso de hormonas tiroideas para disminuir el tamaño del bozo. Entonces, lo que generalmente se hace es observación. Si es que no está causando ninguna alteración, lo dejamos en observación y vemos si ese bozo permanecerá igual, no crece o de repente puede estar en el tamaño. Entonces solamente lo dejamos en observación. Ya hemos hablado de la definición tiroidea. Vamos procediendo. Decimos que su nodo tiene una lesión, un movimiento focal de volumen o consistencia localizado dentro de la tiroides, que se distingue del resto del paño. Si nosotros palpamos la tiroides, tiene una característica de elasticidad. Pero de repente al palpar encontramos una zona que no es tan elástica como el resto de la glándula, y a eso nosotros hablamos de que es un bozo nodular. Entonces es toda masa distinta a la glándula normal. Son bastante frecuentes en la población adulta. Como he dicho, que es mucho más frecuentes todas las patologías, sobre todo tiroideas, en mujeres, en una proporción de 2 a 6 a 1 en varones. El 95% de los nódulos tiroideos son benignos y solamente el 5% pueden ser malignos. En personas mayores aumenta el número de nódulos, es decir, mientras más edad empezamos a tener, probablemente tengamos también mayor cantidad de nódulos. Si nos comparamos ustedes conmigo, bueno, pues tenemos en cuenta que tengo los tiroideos en mayor cantidad, ¿no? Por la edad, pero ustedes no. Entonces, el 75% son solitarios y el resto son multinodulares. La prevalencia varía según el método diagnóstico, lógicamente. Es más fácil encontrar un nódulo tiroideo mediante una ecografía que mediante la simple palpación, ¿no? Hay que tener mucha práctica para poder palpar. A veces podemos hacer sospechas de nódulo tiroideo si no es un nódulo tiroideo, o al revés. Decimos es una glándula normal, podemos hacer una ecografía y pues ahí un nódulo tiroideo. Entonces por palpación solamente se llega a demostrar un 4 o 10% de nódulos. Y por ecografía sube hasta un 19 a 46%.
se ha visto que en estudios de autopsias esto aumenta aún más, puede llegar hasta más del 50%. Es decir, de que la mayor parte de personas tenemos nódulos tiroideos. Mientras más edad, más posibilidades. Y se presentan 275.000 casos nuevos por año. Entonces la prevalencia incrementa con la edad, con el sexo, sobre todo mujeres, con la exposición a radiaciones ionizantes, al déficit de yodo, como mencioné anteriormente. Y por palpación se detectan nódulos mayores de 2 centímetros. Si tú tienes mucha experiencia, de repente puedes encontrarlos más pequeños, pero no todos tienen esa misma experiencia. Entonces, por lo menos un nódulo de 2 centímetros debe ser palpado por ustedes, ¿no? Con poca experiencia. La fisiopatología es por estimulación. Se habla que el TSH es una de las principales causas de nódulos tiroideos, porque es el factor estimulador. Entonces, y este actúa a través de 2 vías, la vía de mesiclasa y de la vía fosfatasa C. También se habla de que diferentes oncogenes pueden actuar estimulando las diferentes vías de actuación del complejo TSH receptor, o también puede haber una disminución de los genes supresores que van a inhibir el crecimiento celular y que controlan la apoptosis. Al alterarse estos, va a empezar a crecer los nódulos tiroideos. Entonces, una de las causas es la estimulación, hemos dicho, la principal causa es el mismo TSH. Pero no solamente es el TSH, sino también hay otras hormonas y otras sustancias que pueden también producir la HCG, por ejemplo, la GH, la hormona de crecimiento, la hormona luteinizante, y otros factores, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de fibroblastos, etc., también pueden estimular el crecimiento de los nódulos tiroideos. Causas inflamatorias, ¿no? Generalmente causadas por una tiroidopatía autoinmune, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Por estimulación también del TSH. Por acción local de los mismos anticuerpos antitiroideos, problemas inflamatorios agudos de la tiroides, como son los virus, bacterias, hongos, también pueden producir nódulos tiroideos. Y en casos de infiltración, tumores tiroideos, generalmente cáncer de tiroides, adenomas tiroideos, linfoma, diferentes tipos de enfermedades infiltrativas como amiloidosis, cistinosis, también pueden producir. Entonces, las causas de nódulos tiroideos tenemos inflamatorias, las causas estimulantes y las causas infiltrativas. Puede haber factores multigenéticos o multifactoriales como mutaciones en los genes, factores constitucionales endógenos. Esta diapositiva se la vamos a dar para que la lean ustedes, porque es muy engorroso leerlo. Y factores ambientales como el déficit de yodo, de oxígenos, el tabaquismo, el estrés emocional, medicamentos, infecciones. Muchas de estas causas pueden producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Ante los estímulos que hemos mencionado, de infiltración, de estimulación, esto va a actuar sobre la célula tiroidea. Y las células tiroideas tienen diferentes potenciales de crecimiento y proliferación entre sí. Hay unas que tienen mayor posibilidad de crecer y otras tienen menos posibilidad de crecer. Entonces, al actuar estos estímulos, estas células que poseen altos potenciales de crecimiento se empiezan a
desarrollar. Son más susceptibles, son más sensibles, tienen mayor poder y potencial de crecimiento y van a entrar en una etapa de mitosis. Si el estímulo que le estamos dando es permanente, es continua, entonces ya la célula va a seguir proliferando, ¿no? Y no solamente esa célula, sino se va a multiplicar también y se presenta el nódulo tiroideo. Entonces es esa, digamos, la fisiopatología del nódulo tiroideo. Hablamos del bocio multinodular. Hemos dicho de que puede existir bocios uninodulares y bocios multinodulares. Cuando nosotros encontramos una glándula en la cual se ven dos o más nódulos palpables o no, es un bocio multinodular. Pero cuando se palpa un bocio difuso, por ejemplo, y encontramos un nódulo tiroideo, debemos pensar la posibilidad de que dentro de ese bocio difuso puede haber un nódulo tiroideo más. Entonces hay que pensar que esa la posibilidad de que ese bocio es multinodular. Para eso nos ayuda la ecografía. Más frecuente en mujeres, puede ser esporádico, puede ser familiar, puede ser endémico. Generalmente son benignos y se diagnostican a partir de los 5 a los 40 años, ya que estas células tienen un crecimiento bastante lento. ¿Y cuál es la historia natural del bocio multinodular? Generalmente primero es un bocio difuso simple, como cualquier bocio. Es un bocio eutiroideo, se presenta en la juventud, entre los 5 y 25 años, ¿no? Es la primera etapa. En una segunda etapa, este bocio nodular, luego de varios años, aproximadamente de 10, aparecen grupos celulares atípicos, quinocitos, unos con células no funcionantes y otros como células autónomas, es decir, que empiezan a producir hormonas tiroideas. Pero continúa una tiroides normofuncionante. Esa es la segunda etapa, en la cual ese nódulo o ese bocio simple se convierte ya en un bocio en la cual hay grupos atípicos de células normofuncionantes y que van a producir también hiperfunción, ¿no? Es decir, mayor producción de hormonas. Ya se la segunda etapa. En la tercera etapa se produce un bocio simple nodular ya evolucionado. Luego de 10 años de pasado esta segunda etapa, comienzan a hacerse ya evidentes los nódulos, siendo característicamente de mayor tamaño los no funcionales. Y por gammagrafía ya comenzamos a identificar pequeños nódulos funcionantes hipercaptables. Entonces, si nosotros encontramos un bocio multinodular y hacemos una gammagrafía, de repente encontramos zonas de hiperfunción. Ya estaríamos en la etapa 3 del bocio multinodular. Y en la cuarta etapa, el bocio multinodular simple ya evoluciona a un hipertiroidismo subclínico. Ustedes han escuchado ayer hablar seguramente de hipertiroidismo subclínico. Luego de unos 30 años, el paciente ya está por encima de la cuarta, quinta década de vida y estos pacientes ya van a expresar nódulos calientes, es decir, nódulos que van a captar el yodo. Entonces vamos a tener zonas hipocaptantes y ya zonas de mayor captación, ¿no? Y en la quinta etapa ya hablamos de un bocio multinodular hiperfuncionante tóxico, en la cual ya es una enfermedad de plaga. Entonces, para que llegue a la enfermedad de plaga, tiene que pasar por estas 5 etapas. Desde un bocio simple hasta un bocio con gran producción de hormonas tiroideas, un hipertiroidismo
por enfermedad natural. Entonces, la clínica viene, es propio de la edad adulta e infrecuente entre los 30 años. Recién empieza a crecer antes de esa edad. Es un hallazgo en el examen físico. Puede ser de gran tamaño, si es muy grande, puede producir los mismos trastornos anteriores, de disfagia, deformidad del vestidor, deformidad del cuello, sobre todo en las chicas, no les gusta tener ninguna alteración, pero ayer en el consultorio me vino una paciente que le hicieron un diagnóstico de nódulo tiroideo por un hipertiroidismo, le dieron tratamiento, desapareció el nódulo, y se quejaba mucho de que tenía su manzana de edad y le echaba la culpa a que la tiroides y la tiroides. La tiroides estaba, pues, en ecografía nos decía, no hay tiroides, porque ya estaba destruida. Pero la chica se quejaba porque tenía, como era delgada, se le notaba el cartílago que se llama manzana de Adán, el nombre así como esta chica delgada no les gusta pues tener una deformidad a nivel del cuello. Puede haber dolor intenso, sobre todo si es que hay una zona del nódulo se hace sangrante, sangra, y eso va a dejar que se produzca un dolor. Si encontramos alteración de la voz, lo primero que tenemos que hacer es descartar una patología clásica. Puede haber masas retroesternales, y estos masas retroesternales, uno de los estudios que debemos hacer es ahí sí, la resonancia o la tomografía, para ver cuánto está obstruyendo tanto de tráquea como esófago o incluso las venas cavas superiores. Entonces el diagnóstico es mediante el examen físico por la palpación. En el laboratorio siempre medido TSH, T4, que son las tiroideas, que si bien no hay signos de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, van a venir normales, no nos ayuda mucho, salvo en la de plana. Y la ecografía va a permitir precisar la cantidad de nódulos, el tamaño del nódulo y las características de los nódulos. ¿Qué características puede tener un nódulo? Puede ser sólido, puede ser líquido, quístico, o puede ser mixto, tanto sólido como quístico. Entonces, ¿cuál nos interesa? El nódulo sólido, porque el nódulo sólido generalmente es hipocaptante y la posibilidad de neoplasia es más alta. Entonces, para eso nos permite hacer una ecografía tiroidea. Las características de la cápsula también nos van a indicar de la circulación que hay adentro o alrededor del nódulo, y eventualmente la presencia de calcificaciones, como vamos a ver en los siguientes diapositivas. La cintigrafía, o sea, la demografía tiroidea, nos sirve para evaluar áreas de captación irregular y ocasionalmente observar también uno más nódulos hipercaptantes. Habíamos dicho de que solamente hacíamos gammagrafía cuando sospechamos un nódulo hiperfuncional. Una radiografía de partes blandas para ver si hay desviación de la tráquea o no. Y un estudio muy importante es la punción con aguja fina para descartar la posibilidad de que haya cáncer. El diagnóstico diferencial por cualquier tumor en una zona, con tiroiditis de Hashimoto, con carcinomas. El tratamiento de terapia supresiva, como hormonas tiroideas, hemos dicho que no es muy eficiente. Algunos todavía continúan dando. Lo que se puede hacer es radioablación, es decir, se da yodo radioactivo para
disminuir o de contraer ese nódulo. Y si es muy grande, la tiroides. Los bocios uninodunares son los que más nos preocupan a nosotros porque son los que más posibilidades tienen de que puedan ser neoplásicos. Entonces los nódulos tiroideos únicos son múltiples, son un hallazgo. Por ejemplo, hablar que 6.4% de las mujeres presentan nódulos y 1.5% de los hombres presentan nódulos. En ecografía se presentan, hemos dicho, mayor cantidad, hasta 21%, en autopsias hasta el 50%, etc. Los quistes tiroideos pueden ser simples o complejos. Quistes simples, porque tiene solo coloide, significa que es un nódulo benigno, pero si es un quiste complejo, hay que pensar en que ese nódulo ha sufrido una hemorragia o una necrosis, o puede ser una licuefacción de un nódulo sólido, puede ser benigno o maligno. Entonces hay que hacer siempre la biopsia. Los nódulos coloides, por origen, pueden estar en la proliferación celular, monoclonal. Funcionalmente pueden ser hipofuncionantes, aunque en algunos casos pueden ser hiperfuncionantes. El diagnóstico diferencial de los nódulos tiroideos, hablamos de todos los problemas de origen extratiroideo, por ejemplo, los quistes del conducto tiroideo, el linfoma quístico, los adenomas paratiroideos, los quistes paratiroideos, enfermedades metastásicas, aneurismas abdominales. Con eso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de nódulos con patologías extratiroideas. Y el diagnóstico diferencial con patologías tiroideas, pero de tipo benigno, es el adenoma autónomo, el bocio multinodular, la tiroiditis, los quistes tiroideos, el crecimiento compensatorio de la hemiterectomía y la hemiangenesia tiroidea. Hay niños que nacen con un solo lóbulo. Y de origen maligno de todos los tipos de cáncer, macular, follicular, medular, neoplásico, y algunos casos de linfoma. Se presenta generalmente como una masa sintomática. El tamaño o la clínica debe valorarse en las siguientes características. En primer lugar, tamaño. ¿De qué tamaño es el nódulo? La consistencia, si es muy duro o no. Si es muy duro, la posibilidad de neoplasia es grande. Si es único o múltiple. Si es móvil con la deglución. Si está adherido a planos profundos y si presenta dolor. Entonces, eso es lo que vemos nosotros cuando nos encontramos con un nódulo tiroideo, es lo primero que tenemos que hacer. Ver tamaño, consistencia, si es único, múltiple, móvil, si es móvil con la difusión, si está adherido, no está adherido y ahí decide el dolor. Las adenopatías amicales sugieren el diagnóstico de cáncer papilar. Los antecedentes son muy importantes. En la anamnesis nos va a importar la edad. ¿Por qué la edad? El sexo también es importante, porque los nódulos, hemos dicho que los nódulos son muy frecuentes en las mujeres, pero si nosotros encontramos un nódulo en varón joven, la posibilidad de cáncer es más alta. Entonces, en un paciente varón joven y que encontramos un nódulo tiroideo, tenemos que hacer el despistaje del cáncer tiroideo. Mucho más rápido que un nódulo tiroideo en una dama. Entonces, mientras más joven sea la persona que tenga nódulo y más edad tenga la paciente o el paciente, son las dos extremos de la vida en las cuales el cáncer de tiroides es más frecuente. Y como hemos dicho, si es varón, con mayor razón. Si es un nódulo doloroso, es una buena señal, porque lo más probable es que sea una hemorragia.
Pero si el nódulo es de un crecimiento rápido y nos va a afectar el nervio laríngeo recurrente, nos va a dar disfonía, lo primero que tenemos que pensar es que sea maligno. Entonces, cualquier nódulo de más de 4 centímetros que tenga una consistencia pétrea, es decir, muy dura, que no se desplace al deglutido, esto quiere decir que va a estar fijado a estructuras vecinas, y que si hay adenopatías palpables, la posibilidad de neoplasia es grande. Entonces, en el laboratorio vamos a seguir igual que en todos los otros casos, por las funciones que doy vamos a hacer mamografía, vamos a hacer ecografías, si es necesario hacemos biopsia, podemos hacer estudios de antígeno carcinoma embrionario, de calcitonina o de tiroglobulina. Si encontramos anticuerpos positivos, la posibilidad de algún problema de tipo tiroiditis es más alta. Normalmente en los cánceres no vamos a encontrar anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa o antitiroglobulina, pero si los encontramos, la posibilidad de una tiroiditis es mayor. Entonces, sea una tiroiditis Hashimoto, o sea una tiroiditis indolora, o sea una tiroiditis postparto. En la ecografía tiroidea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? En realidad es un buen estudio porque es barato, es de bajo costo, no es invasivo y tiene alta disponibilidad para establecer el tamaño, el nódulo, si es único o múltiple, si es sólido, líquido o mixto, o sea, quístico o mixto, buscar otros nódulos en otras zonas, tener información de la cápsula del nódulo y eventualmente microcalcificación. Porque hablamos de microcalcificaciones, por ejemplo, en el carcinoma papilar de tiroides vamos a encontrar los famosos cuerpos de Samoma que son calcificaciones. Pero si encontramos calcificaciones hay que sospechar que pueda tratarse de cáncer papilar de tiroides. Entonces, las características del nódulo, desde el punto de vista ecográfico, hay que ver la vascularidad, los contornos irregulares, las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad y el contenido en sí. Y para esto existe, con la ecografía, el famoso TIRADS. El TIRADS es el que nos va a decir la ecografía en qué nivel está, en qué grado está, ¿no? Por ejemplo, si nosotros encontramos una glándula con un TIRADS 1, la glándula es normal. Si encontramos un TIRADS 2, en la cual hay dijiste siempre patrón de jirafa, con nódulos espongiformes, múltiples nódulos hiperplásticos, sólidos, isoecogénicos. Cuando hablamos de hipogenicidad hay que tener cuidado, pero si es isoecogénico, la posibilidad de benigno es mayor. Entonces hablamos de TIRADS 2. Cuando hablamos de sospecha, hay un nódulo sólido mixto, cuando es más alto que ancho, cuando tiene contornos irregulares, hemos dicho la cápsula, cuando hay microcalcificaciones, hemos hablado de los cuerpos de Samoma, o cuando es firmemente hipoecogénico. Esas son las características de un nódulo maligno. Y entonces vamos a encontrar, si encontramos uno de los 5 características, vamos a hablar de TIRADS 4A. Entonces, a partir de un TIRADS 4, vamos a hablar de que la posibilidad de cáncer de tiroides es más grande. Entonces ya a partir del TIRADS 4 vamos a mandar a hacer una biopsia de tiroides. Antes no.
estamos en observación. A partir del 4, sí. Entonces, el 4, 5, 4A, 4B, el 4C, el TIRAD 5, TIRAD 6, ya hablamos de cáncer de tiroides definitivo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es qué TIRADs tiene ese. El ecografista nos va a decir, no tiene idea por las características, el nódulo sólido, hipoecogénico y TIRADs 4B. Ya decimos, biopsia. En la gamografía tiroidea, vamos a encontrar si es nódulos funcionantes o no. Entonces vamos a valorar la captación del isótopo. Si el nódulo es frío, 80-85% de casos, el nódulo frío es el nódulo que no capta el yodo. Entonces es el mayor porcentaje. Un nódulo templado es un bocio, un nódulo que va a captar casi normal el yodo radioactivo o el tecnesio 99. Entonces se da en 10 a 15%. Y el nódulo caliente se da en el 5% de casos. ¿Cuál es el que nos interesa? El nódulo frío, porque la posibilidad de cáncer es más alta. Hemos dicho que el nódulo frío es un mayor riesgo de malignidad. El 10% de estos nódulos fríos, el 10% son malignos. La cantidad de nódulos es el 85% de nódulo frío, ¿no? Comparando con nosotros. De esos 85%, el 10% puede ser cáncer. El riesgo de malignidad es inferior al 10% en nódulos templados y es inferior al 1% en los nódulos calientes. O sea, cuando nosotros encontramos un nódulo caliente, casi no le hacemos mucho caso. ¿Por qué? Lo más probable es que sea benigno. Al lado derecho de su pantalla encontramos ahí, por ejemplo, algunas características de algunas mamografías. En la A, por ejemplo, encontramos que es un bocio normal. En la B hablamos que es un bocio difuso. En la C hablamos de una tiroides suprimida, no encontramos la válvula. Lo más probable es que sea un hipotiroidismo. Y en el D hablamos de una tiroides subigual, por lo que está bien alta, pero es hipercaptante. Lo más probable es que sea un hipertiroidismo. En la parte de abajo encontramos un nódulo autónomo, un nódulo frío en el B, en la parte inferior derecha. Notan que hay una disminución de la captación. Ese es el nódulo frío. Y en el C encontramos un bocio multinodular en zonas de hipernormofunción e hipofunción. Entonces, la biopsia es la que nos va a permitir entonces decir si es cáncer o no es cáncer. ¿Cuándo hacemos biopsia? Cuando tenemos un TIRADS 4 para abajo, 4 para arriba, 4 a 6. Entonces vamos a decir, este paciente necesita biopsia de tiroides. Y le vamos a hacer la biopsia de tiroides. Hacemos biopsia de tiroides en nódulos mayores de 1 centímetro. La punción del nódulo se puede realizar bajo visión ocular directa o mediante ecografía. Antes de la pandemia, yo hacía las biopsias bajo visión directa. Tenía poco resultado falso positivo o falso negativo. Pero a raíz de la pandemia, como tenemos que acercarnos mucho al paciente, el
miedo a contagiarse con el famoso COVID, ya no saben qué. Entonces lo que hacemos es mandar a hacer una biopsia dirigida con ecografía para que el ecografista se contamine. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja? De que es más fácil de localizar el nódulo que tú quieres biopsiar. Porque mientras la visión directa tú no sabes cuál de los nódulos es. Pero en cambio con ecografía es mejor. Entonces puede ser bien dirigido hacia la zona donde tú quieres hacer la biopsia. Entonces la citología tiroidea nos va a permitir ver si es un nódulo benigno, si es maligno, si es sospechoso o no diagnóstico. Se dice que se requiere al menos 6 acúmulos de nidos de células benignas compuestas cada uno de al menos 10 células para poder hacer el diagnóstico. Entonces acá tenemos otra clasificación llamada la clasificación Bethesda. La clasificación Bethesda es la que nos va a decir la biopsia de tiroides, si es Bethesda 1, Bethesda 2, Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5, Bethesda 6. Bethesda 1 es insatisfactorio. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir la biopsia. Bethesda 2 nos dice que es benigno. Solo hacemos seguimiento clínico. Si es Bethesda 3, va a haber una atipia de significado indeterminado, lo cual nos va a decir que repite la biopsia. Si es Bethesda 4, ya nos habla de una neoplasia folicular y hay que hacer una lobectomía. Y el 5 y el 6 ya son carcinomas, entonces se tienen que tratar. Entonces tenemos la parte clínica, que nos va a decir si es un nódulo, la parte ecográfica, que nos va a decir si es un nódulo sólido, quístico o mixto, y finalmente el nódulo sólido es el que vamos a hacer la biopsia, si es que nuestro TIRAX nos dice que es TIRAX 4 para arriba, y vamos a encontrar un Bethesda. Y el Bethesda nos va a decir opérese o obsérvese. Para eso nos permite. Entonces los nódulos benignos son bien encapsulados, no invaden tejidos subyacentes, no producen metástasis, muestran poca mitosis y el resto del tejido glandular es normal. El tratamiento, si es benigno, observación, salvo que sea un nódulo mayor de 4 centímetros. Si es un nódulo mayor de 4 centímetros, hay que parar. Pues el tratamiento quirúrgico, sobre todo si hay sospecha de cáncer de tiroides, ¿no? Y creo que eso es todo en relación al de los tiroides. ¿Alguna pregunta? No, ya son las 4. Sí, faltan. Bueno, igual, nos toca nuestra clase también en la misión legal. En esta clase también nos toca misión legal a las 4. No, 4 y media. Media hora. Luego, ¿sabes algo que sería? A las 4 nos toca medicina legal de aquí en todo Chile. Media hora, si me creo. Fuerza, mantén la rica. Familia ve esto. No, bueno, familia, eso es las organizaciones. No, mentira. Es un punto, porque nosotros tuyo, aquí en la universidad, vas a seguir aquí.
Jamás se sospecha más que hago ese doctor. Ya, mira, ya, encima, mira, pesa más, es el doble. Por eso me asusto, güey. Siento que es muy experto con la fría. Está Me muy cagan los miedo. A ver, Puta madre, 58. no, 38, pesa más. 38, pero pesa más. Para ver más imágenes. Vamos a tratar de un poquito más rápido. Ya más cansados. Entonces, hablamos de cánceres de tiroides. Es un tumor maligno que comienza en las células tiroides, efectivamente. Si no, ya se diga un cáncer metastásico. Entonces, son cánceres que se producen exclusivamente en la tiroides. Es la neoplasia endocrina más frecuente dentro de todos los cánceres endocrinológicos. Los cánceres de tiroides son los más frecuentes y representan menos del 1% de los cánceres en general, pero el 90% de las patologías endocrinas malignas. O sea, son raros en relación a otros cánceres, pero los más frecuentes es afecta a más de 137.000 personas cada año. Pues la frecuencia es de 4 casos por cada 100.000 habitantes. Su incidencia varía a nivel mundial entre 0,8 a 5 para varones y 1,9 para mujeres, hasta 19 inclusive. Entonces, nuevamente hablamos de que es más frecuente en mujeres. En una proporción de 3 a 1. La mortalidad es de 4 casos por cada millón de habitantes, o sea, la mortalidad es baja. Eso lo vamos a ver por qué. Se observan comúnmente en las personas mayores de 30 años, pero también pueden ser vistos en edades extremas de la vida. Es poco frecuente en niños y adolescentes, siendo el mayor pico a los 40 y 60 años. Sobre todo 40 años en la mujer y 60 años en la mujer. La evolución del cáncer de tiroides es extremadamente poco agresiva, sobre todo para pero puede ser rápidamente mortal si se trata de un cáncer anaplásico. Entonces, en la clasificación decimos que los cánceres pueden ser epiteliales, el carcinoma diferenciado de tiroides, que viene a ser el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico. Podemos encontrar linfomas, podemos encontrar metástasis de otros cánceres en otras zonas, alteraciones misceláneas y algunos no clasificados. En el lado derecho tenemos, por ejemplo, papilar, que representa en esta serie un 80%, es más frecuente. El folicular un 10%, en segundo lugar, el medular en un 5% y el anaplásico en 2%. Entonces, los dos últimos, medular y anaplásico, que son propios de la glándula, hablamos de que son bastante raros, ¿no? Y podemos encontrar linfomas también, hasta en algunas series van hasta el 5%, en otras mucho menos. Entonces, la etiología es generalmente exposición a yodo radioactivo. Y podemos encontrar también síndromes familiares no medulares, como el carcinoma papilar familiar, el síndrome de Gardner, el síndrome de Cohen, el complejo de Carney, y los síndromes hereditarios medulares, como son las neoplasias endocrínicas múltiples, ¿no?, en las cuales el carcinoma medular de tiroides es el más frecuente. Y los principales factores de riesgo de cáncer diferencial de tiroides son
alto riesgo en mayores de 45 años, un tumor mayor de 4 centímetros, una enfermedad bilateral, una extensión extratiroidea, que haya invasión a tanto vascular como a la cápsula o extracapsular, que haya metástasis linfáticas o a distancia, que haya variantes en las células altas, células coronarias, esclerosantes difusas, que sea poco diferenciado, periodontitis, necrosis, etc. En varones hemos dicho que es mucho más posibilidad de que tengan cáncer de tiroides, sobre todo en los jóvenes, y en pacientes que tengan antecedentes de cáncer tiroideo. Esos son los que tienen mayor riesgo de un carcinoma diferencial de tiroides. Los de bajo riesgo son menos de 45 años, tamaño menor de 4 centímetros, por eso decíamos de que un nódulo mayor de 4 centímetros debe ser operado. La posibilidad de cáncer es mayor. Si es monoclonal y unilateral, si no hay extensión extratiroidea, si no hay invasión ni a la cápsula, ni a la vascular, etc. Si no hay metástasis a distancia, si el tumor es encapsulado y es papilar o quístico, y su radio histológico que sea bien diferenciado, nos habla de que es un bajo riesgo de cáncer diferencial de tiroides. Entonces, entre los factores de riesgo, uno de los principales es la radiación. Entonces, exposiciones a altas dosis durante la infancia es susceptible de que ese niño pueda tener un cáncer de tiroides. Y la incidencia aumenta con las dosis recibidas. Mientras más alta dosis, mayor posibilidades de cáncer de tiroides. Y se dice que incluso el cáncer puede aparecer hasta 40 años o más después de la exposición. O sea, no porque yo me haya expuesto a los 10 años y ya yo tenga 60 años, no estoy exento de que pueda tener un cáncer de tiroides. Siempre tengo que tener evaluación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los médicos, informar al paciente y a la familia de que se ha recibido radiación cerca a la tiroides, y que el paciente debe estar permanentemente en observación. Y relacionados a la tiroides, tenemos otros trastornos de la tiroides, tales como el bocio a largo plazo, que puede aumentar el riesgo de cáncer, antecedentes familiares de cáncer de tiroides o neoplasia endocrina múltiple, nódulo palpable reciente, de crecimiento rápido e indolor, es que es tener una sospecha de cáncer. Si nosotros encontramos un nódulo y nos dice, no, recién me ha salido hace 2 meses, 3 meses. O si me dices, he tenido esto, pero en los últimos meses me ha crecido mucho, muy rápido, y no me duele, entonces sospecha. Hemos dicho temprano también que el linfoma se ha asociado mucho a una tiroiditis de Hashimoto. Otros tenemos de 70 años o menos de 20 años, como hemos mencionado, ronquera o parálisis de las cuerdas vocales y adenopatías palpables. Entonces tenemos los carcinomas diferenciados de tiroides. Es un carcinoma epitelial de tiroides poco frecuente, de crecimiento lento, que se presenta típicamente como una masa tiroidea sintomática y se clasifica como un carcinoma papilar de tiroides, en esta serie de un 75%, el carcinoma folicular de tiroides con un 20% y un carcinoma de célula de Hacker del 5%. El carcinoma de célula de Hacker en esta serie lo separan, pero está dentro de los carcinomas foliculares. Su prevalencia es desconocida, la herencia no es aplicable, la edad de inicio o aparición puede ser en la adolescencia, en la edad adulta, también puede ser desde la infancia. Su incidencia anual de carcinoma diferencial de tiroides es de aproximadamente 1 a 10.000 y parece ir en aumento.
La proporción entre mujeres y varones es de 3 a 1 aproximadamente. Y entonces tenemos el carcinoma papilar de tiroides. Es el más frecuente, no mencionamos, que va desde un 80 hasta un 90% de todos los cánceres tiroideos. La relación de sexo femenino masculino es de 3 a 1. En las personas con antecedentes de irradiación cervical, hay que pensar, se presenta generalmente en la cuarta década de la vida. Aumentan, aunque se observa con notable frecuencia también en la infancia. Hablamos de baja malignidad, con una supervivencia del 98% a los 5 años de seguimiento. El tumor suele ser más agresivo en los pacientes de edad avanzada y aproximadamente el 10% de los carcinomas papilares se clasifican como variantes de las células altas, que es la forma más agresiva de carcinoma papilar de tiroides. ¿Por qué decimos nosotros que es un tumor con una supervivencia del 98%? Porque es un tumor que no es agresivo, su crecimiento es bastante lento. La metástasis, solamente metástasis por vía linfática, más no por vía sanguínea. Entonces, al tener un crecimiento bastante lento, demora en producir metástasis y tiene otra finalidad. Son carcinomas de las células sensibles a LH, a TSH. Entonces, si nosotros encontramos un cáncer de tiroides papilar, definitivamente lo vamos a sacar, lo vamos a operar. Entonces, con eso ya estamos tratando de hacer. Pero pueden quedar células malignas todavía en esa zona. Entonces, ¿qué tenemos? Que como son cánceres dependientes de TSH, responden o captan yodo radioactivo. Captan el yodo. Y nosotros podemos darle yodo radioactivo para destruir las pocas células que quedan vivas. Y finalmente es un paciente que al sacar toda la tiroides va a quedar como hipotiroideo. Y como queda hipotiroideo, no solamente vamos a dar tratamiento con levotiroxina por el hipotiroidismo, sino también porque vamos a disminuir. En un paciente con hipotiroidismo vamos a encontrar un TSH alto. Hemos dicho que el TSH es el que va a estimular. Entonces, si nosotros damos levotiroxina, vamos a bajar ese TSH y vamos a impedir también de que haya otro factor que pueda producir crecimiento de la célula. Por eso hablamos de que este tipo de cánceres, hasta cierto punto, hablamos de carcinomas benignos de la tiroides. Es un tumor bien diferenciado. Patológicamente puede estar compuesto por una mezcla de papilas y folículos. Presenta características de imagen en vídeo esmerilado y se observan calcificaciones. Habíamos dicho que estos cánceres tienen cuerpos de calcificaciones. Eso se nos indica que este es un cáncer de tipo papilar. Sus células son positivas para la tiroglobulina y el factor de transcripción tipo 1. Entonces, podríamos decir de que la tiroglobulina podría ser un marcador diagnóstico de un carcinoma papilar, lo cual no es cierto. No se pide tiroglobulina a un paciente que tiene un nódulo tiroideo, pero si ese paciente se ha demostrado que sí tiene un cáncer papilar, sí se pide tiroglobulina con la finalidad de evaluar si
es que no está creciendo nuevos tumores. Entonces, no es para diagnóstico, pero sí nos sirve para evaluación, para la evolución del cáncer. El factor de transcripción se puede expresar en tiroides, en encéfalo, en pulmones, y se puede encontrar también positivo en otros tipos de cánceres. En el 95% en los cánceres papilares, 5% en los foliculares, 20% en las células de Hapler, 90% en los cánceres medulares. Los carcinomas anablásicos son negativos para el factor de transcripción. La clínica se presenta como un nódulo común, es como un nódulo tiroideo asintomático, un nódulo único, indoloro, en crecimiento muy lento. En ocasiones puede haber neuropatías cervicales. En fases avanzadas, tras años de evolución, puede recién producir metástasis. Habíamos dicho que demora en producir metástasis. Lo que sí para mí se produce metástasis frecuente es a los cambios en el cáncer. Entonces, si nosotros tenemos un tumor tiroideo y hay ganglios reactivos en cuello, hay que pensar en un cáncer de tiroides, un cáncer de tipo papilar. La metástasis a pulmones, huesos es rarísima, alrededor del 5%. Los casos pediátricos son muy infrecuentes, pero se presentan con mayor frecuencia afectando los ganglios linfáticos. Los métodos diagnósticos ya hemos hablado, la exploración física, la ecografía y finalmente la biopsia. El diagnóstico diferencial son como los tiroides bénicos, nodoso nodular, tiroideo, adenoma folicular, otras neoplasias malignas, tiroiditis de Hashimoto y linfoma de tiroides. El manejo y tratamiento de este tumor es una resección completa. Se administran hormonas tiroideas para suprimir la TSH que contribuye a prevenir la recidiva, lo que hemos comentado anteriormente. Y podemos dar terapia mediante hierro con la finalidad de evitar el crecimiento de nuevas células que puedan existir. Entonces, el pronóstico generalmente es bueno. Solo alrededor del 5% de pacientes con carcinoma papilar son fatales, y el resto viven muchos años. Hemos tenido pacientes con carcinoma papilar de tiroides que han recibido tratamiento jóvenes, a los 25 años. Hoy en día tienen 50, 60 años, están normales porque han recibido todo ese tipo de tratamiento. El carcinoma folicular representa un tipo de tumor un poco más agresivo que el carcinoma papilar y señala una mortalidad del 14%. Habíamos hablado de que el carcinoma papilar tiene una mortalidad del 5%, y en este caso tiene un 14% de mortalidad. Este está muy relacionado al déficit de yodo, o sea, los pacientes con bocio endémico tienen mayores posibilidades de hacer un carcinoma folicular de tiroides. Su incidencia se sitúa entre 1 a 2 casos por cada 100.000 y 0,4 a 0,5% de casos por cada 100.000 hombres por año. Entonces, sigue frecuencia papilar, tiene 10 a 15% de todos los cánceres tiroideos, aparece en personas mayores de 50 años. Hay mayor incidencia en mujeres mayores de 60 y es rarísimo en niños. El riesgo de desarrollar se multiplica por 80 en las tiroiditis linfocíticas de Hashimoto. Entonces, todo paciente que haya tenido un Hashimoto siempre tiene que tener observación. No porque ya esté eutiroideo o ya esté hipotiroideo recibiendo tratamiento con yodo, con tiroxina, lo dejamos.
mucha relación entre Hashimoto y carcinoma folícular. En estos casos, el cáncer folícular de tiroides es muy similar a una tiroides normal. El patólogo tiene que tener mucha práctica para determinar si es un cáncer folícular o no. A veces se equivoca. Entonces, porque es tan similar el carcinoma folicular de tiroides a un estudio biopsico de una tiroides normal, que se puede equivocar el patólogo si no tiene tiroides. A diferencia del carcinoma papilar, que se propaga por vía hematógena y generalmente aquí con huesos. Se ha propuesto que solo el HLA-2 como marcador serológico para la identificación de este tipo de tumores incluye mutaciones puntuales como ganancia de la función RAS y K2CA. Este HMGA2 es, no sé si lo han estudiado ustedes en la oncología, es una proteína que se une al ADN y es el que va a llevar a la producción de cáncer de tiroides. Entonces es un marcador, nos ayuda, nos permite evaluar como marcador. La clínica es parecida al papilar. La forma de presentación clínica más habitual es una masa de crecimiento rápido que ocasiona síntomas por compresión o infiltración de tejidos y algunos autores indican que con frecuencia se presenta adenopatía cerebral. La tiroglobulina se utiliza, hemos dicho, como marcador para identificar si todo el cáncer tiroideo ha sido eliminado de manera exitosa. No nos sirve para diagnóstico, como vuelvo a repetir, nos sirve para evolución del cáncer. Y como se produce gran cantidad de tiroglobulina, lógicamente podemos encontrar anticuerpos antitiroglobulina. El tumor es encapsulado, su apariencia varía, va desde una tiroides aparente normal hasta la presencia de células eritrocitos de distinto grado. Los folículos son pequeños, se caracteriza por microfolículos y la presencia de invasión capsular y vascular. El diagnóstico de certeza, una biopsia. Acá tenemos los diferentes tipos de carcinoma folicular. El más frecuente fue folicular clásico, que es del 83 al 90%, el de células de Harter 2 a 6, el pobremente diferenciado un 10, y el carcinoma de variante de células claras en el 2. El carcinoma folicular mínimamente invasivo tiene una mortalidad a largo plazo de 3 a 5, pero el carcinoma folicular extensamente invasivo tiene una mortalidad mucho mayor, hasta del 50%. O sea, no es tan menino como el papilar. Hemos dicho que el carcinoma incluye la variedad celular de Harter, es frecuente en pacientes mayores. Los tumores mayores de 4 centímetros o ampliamente diseminados, hablando de la región tiroidectomía. El tratamiento va a ser tiroidectomía y como son también sensibles a TSH, también podemos dar yodo radioactivo para destruir el resto de células que puedan quedar y finalmente pues vamos a llevar a darle hormonas tiroideas para disminuir ese TSH. Entonces, hasta cierto punto también es benigno, no tanto como el papilar, pero sí es dentro de los cánceres uno de los más benignos. El carcinoma medular, ya es otro cantar, es un tumor de crecimiento lento derivado de las células C, no de las células foliculares. ¿No? De las células C parafoliculares productoras de calcitonina, que además sirve como marcador bioquímico e inmunohistoquímico de dicho tumor. Dentro de las células hay unas
facilita su identificación histológica. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio histológico, vamos a encontrar estas sustancias amiloides y nos va a decir, este es un cáncer medular de tiroides. La metástasis temprana por vía linfática, como sabemos, es un nódulo normalmente adulto con metástasis a pulmón o vaso. Normalmente